febrero de 1995, en algún punto sobre el infierno verde del Valle del Cenepa. A casi 10.000 pies de altura, un piloto de élite de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, condecorado y con la confianza forjada en cientos de horas de vuelo, observaba a través de la carlinga de su casa Kfir C2. Abajo, la selva era una alfombra densa, impenetrable, una maraña de verdor y humedad que ocultaba la cruda realidad de la guerra. Sabía que, en ese laberinto de árboles y lodo, soldados peruanos y ecuatorianos se jugaban la vida por cada metro de terreno, por colinas sin nombre que ahora eran bautizadas con sangre: Tigüinza, Cueva de los Tallos, Base Sur. Para él y sus compañeros de la FAE, el cielo era suyo. Se sentían dueños del aire, protegidos por un formidable paraguas de misiles antiaéreos, los temidos Blaupipe británicos y los Sa-7 soviéticos, que tejían una red de muerte invisible para cualquier aeronave que osara volar bajo. Era un escenario conocido y, hasta cierto punto, predecible. La Fuerza Aérea del Perú, la FAP, había intentado ataques a gran altura, pero eran imprecisos, casi inútiles. La selva lo devoraba todo, y sus defensas antiaéreas se encargaban del resto. Lo que hace que esta mañana sea diferente, lo que provoca que los músculos del piloto ecuatoriano se tensen dentro de su cabina presurizada, es lo que detecta su radar de alerta temprana, no como una amenaza lejana, sino como un eco fantasmal que aparece y desaparece. No son los helicópteros Mi-25 peruanos, vulnerables y lentos. Son algo más. De repente, una voz quebrada por la estática crepita en su radio desde un puesto de observación en tierra. Contacto visual. Múltiples contactos, volando bajo. Increíblemente bajo. Son siluetas afiladas, predadoras, con alas de geometría variable que rugen a escasos metros de las copas de los árboles, siguiendo el contorno de los ríos como espectros metálicos. Son los Sukhoi Su-22 Fite de la FAP, los Tigres del Aire, y junto a ellos, la elegante y letal silueta delta de los Mirage 2000P. Están aquí, en el corazón del Cenepa, donde se suponía que ningún caza peruano podía operar con eficacia. Están aquí para cambiar las reglas del juego. Lo que aquel piloto de la FAE no sabe, lo que todo el alto mando ecuatoriano está a punto de descubrir de la forma más brutal, es que esos Sukhoi no son solo otros cazabombarderos soviéticos. Son el arma que quebrará la confianza ecuatoriana en el valle, la herramienta que permitirá a la infantería peruana avanzar bajo un manto de fuego preciso y devastador. Son la encarnación de una nueva doctrina de combate, una de audacia, habilidad y sacrificio, que hará posible los ataques quirúrgicos que pulverizarán las posiciones mejor defendidas por Ecuador. Y todo comienza hoy, cuando el rugido de los turborreactores Liulka peruanos resuena por primera vez en las profundidades del valle, anunciando que el cielo ya no le pertenece a nadie. La respuesta inicial de la FAE a la presencia de los cazas peruanos a baja cota es de incredulidad, casi de desprecio. Durante las primeras semanas del conflicto, los pilotos ecuatorianos se habían acostumbrado a un patrón. Creían haber dominado el teatro de operaciones. Sus cazas Kfir y Mirage F-1 patrullaban a gran altitud, dueños de un cielo que parecía vedado para los aviones de ataque peruanos. Los A-37B Dragonfly de la FAP eran valientes, pero subsónicos y vulnerables. Los bombarderos Canberra, reliquias de otra era, eran blancos fáciles para sus interceptores y sus misiles. Esta percepción había creado una falsa sensación de seguridad. Las tropas ecuatorianas en tierra, bien atrincheradas en posiciones estratégicas, confiaban en que su densa red antiaérea, compuesta por misiles portátiles y artillería, era un escudo inexpugnable. El patrón era simple y efectivo. Cualquier intento de ataque aéreo peruano a media o baja altura sería recibido por un infierno de fuego, y los ataques a gran altitud eran inútiles contra blancos camuflados en la selva. La FAP aprendió esta lección de forma brutal en los primeros días del conflicto, con aeronaves dañadas y misiones abortadas que solo servían para reforzar la moral ecuatoriana. Las pérdidas peruanas, aunque no catastróficas, eran un goteo constante y doloroso que parecía confirmar la imposibilidad de brindar un apoyo aéreo cercano efectivo a las tropas que luchaban en el fango. Pero entonces, el Sukhoi Su-22 y el Mirage 2000 lo cambiaron todo. El Su-22 Fedorov, de origen soviético, era una bestia. Un avión con una historia particular, diseñado para sobrevivir en los brutales campos de batalla de Europa. No era el caza más ágil ni el más sofisticado, pero era endiabladamente rápido a baja cota, increíblemente resistente y capaz de cargar una cantidad masiva de armamento. Su robusto motor de turborreacción Liulka al 21F3 no era sutil, era un volcán de empuje puro, diseñado para operar en pistas improvisadas y soportar el castigo del fuego enemigo. Pero el verdadero secreto no estaba solo en la máquina, sino en el hombre que la pilotaba.
Alguien en el alto mando de la FAP tuvo una idea brillante y temeraria. ¿Qué pasaría si, en lugar de intentar evitar las defensas enemigas volando alto, las burláramos volando por debajo de ellas? ¿Qué pasaría si nuestros pilotos usaran la propia geografía del CENEPA, sus valles estrechos y sus ríos serpenteantes, como un escudo? El matrimonio entre la brutal potencia del Sub-22 y la habilidad casi suicida de los pilotos peruanos para el vuelo rasante, el llamado vuelo a la peruana, a escasos 15 o 20 metros del suelo, creó algo extraordinario. El Sukhoi, introducido en la FAP años antes, podía superar la velocidad del sonido al nivel del mar, llevando hasta 4 toneladas de bombas y cohetes. Podía acelerar en los valles estrechos y aparecer sobre el objetivo sin dar tiempo a que los operadores de misiles pudieran apuntar. Y, lo más importante, su simple pero eficaz conjunto de aviónica permitía a los pilotos concentrarse en lo único que importaba, volar la máquina al límite de sus capacidades y de las suyas propias. Ningún caza en el teatro de operaciones sudamericano igualaba esta combinación de velocidad a baja cota, capacidad de carga, robustez y, sobre todo, la audacia de sus pilotos. Los ecuatorianos, inicialmente, se burlaron. Un oficial de inteligencia de la FAE, al recibir los primeros informes, transmitió a su comando, otro intento desesperado de los peruanos. Probablemente vuelan como tractores y se estrellarán contra la primera colina que encuentren. Esa evaluación duró aproximadamente 30 segundos. El mayor FAP Víctor Maldonado Vegaso, volando su Sub-22, encarnó la nueva estrategia. En una de las misiones más audaces, lideró a su escuadrilla a través de un cañón que los propios mapas de la FAP marcaban como impracticable para jets. Descendiendo desde una altitud segura, Maldonado pegó su avión al curso del río Cenepa, sus alas casi rozando la vegetación. El rugido de su motor era absorbido por la selva, invisible al radar y casi inaudible hasta que era demasiado tarde. Apareció sobre una concentración de tropas ecuatorianas en las cercanías de Tiguinza, un avispero de defensas antiaéreas. El infierno se desató. Los misiles Blaupipe fueron disparados, pero la velocidad y el ángulo de ataque del Sukhoi hacían casi imposible el blocaje. Maldonado lanzó sus bombas de fragmentación con una precisión milimétrica. El suelo tembló. Las posiciones ecuatorianas fueron pulverizadas. Intentaron responder, pero Maldonado ya estaba saliendo del área, acelerando de nuevo hacia la seguridad del follaje, un fantasma de metal y fuego que había surgido de la nada y regresaba a ella. Su informe de combate fue clínico, casi frío. El Sub-22 es superior para el ataque a tierra en este terreno. La velocidad a baja cota anula la efectividad de sus manpads. El armamento es devastador. La geografía es nuestro mejor aliado. Pero la verdadera prueba llegó a principios de febrero de 1995, cuando la FAP lanzó una campaña aérea sistemática y coordinada para apoyar la ofensiva terrestre peruana, una operación que pasaría a la historia como la afirmación de la soberanía nacional. Cazas Sukhoi y Mirage despegaron en oleadas desde las bases de Talara y Chiclayo. Era la primera vez que se ejecutaba una campaña de ataque a tierra de tal magnitud y con tal nivel de audacia en la historia del Perú. Los soldados ecuatorianos, acostumbrados a un cielo relativamente seguro, de repente se vieron enfrentando enjambres de tigres y deltas que aullaban sobre sus cabezas. El comandante FAP Enrique Caballero Orrego, otro de los héroes de aquella gesta, se encontró con su primera formación de misiles sobre Cueva de los Tallos. En entrevistas posteriores, sus compañeros de escuadrón admitirían el terror y la adrenalina de esos momentos. Caballero, con una calma sobrenatural, comunicó por radio: mantengan la velocidad. No les den un blanco claro. Pegados al suelo. Podían ir a donde fuera, hacer lo que hicieran, y tenían el coraje para regresar una y otra vez, misión tras misión. Por primera vez desde el inicio del conflicto, los ecuatorianos no controlaban el espacio aéreo sobre sus propias posiciones. Las estadísticas de la campaña aérea cuentan la historia de un punto de inflexión. Entre finales de enero y mediados de febrero, la FAP voló cientos de salidas de combate sobre el Cenepa. Las pérdidas de aeronaves peruanas fueron dolorosas, innegables. 3 aviones de combate perdidos en acción, con sus pilotos convertidos en héroes eternos. Pero el daño infligido a las posiciones ecuatorianas fue desproporcionadamente mayor. Ecuador estaba perdiendo la cohesión de sus defensas más rápido de lo que podía reforzarlas. Más críticamente, estaba perdiendo la moral. Hombres que se habían sentido seguros en sus trincheras ahora miraban al cielo con pavor, escuchando el distante rugido que presagiaba la muerte. La FAP pudo reemplazar los aviones perdidos, pero el impacto psicológico en las fuerzas ecuatorianas fue irreemplazable. Y los Sukhoi estaban matando exactamente esa confianza.
La doctrina ecuatoriana, enfocada en una defensa antiaérea estática, se volvió suicida cuando los cazas peruanos aprendieron a volar por debajo de ella. Los pilotos peruanos, entrenados para ignorar el instinto de supervivencia que te grita que te alejes del suelo, penetraban las defensas, lanzaban su carga mortal y se retiraban antes de que el enemigo pudiera coordinar una respuesta efectiva. Esta táctica funcionó cuando se dieron cuenta de que la selva no era un obstáculo, sino un camuflaje. Con los Sukhoi y los Mirage operando con total libertad en los valles, los soldados peruanos en tierra podían avanzar. El apoyo aéreo cercano se volvió mortalmente efectivo. El mayor FAP Marco Antonio Schenone, a los mandos de un Mirage 2000P, se convirtió en una leyenda el 10 de febrero de 1995. Su misión era destruir un emplazamiento clave de misiles que había derribado a uno de sus compañeros días antes. Guiado por informes de inteligencia, se sumergió desde gran altura, acelerando a velocidades transónicas. A diferencia del Sukhoi, el Mirage era un bisturí. Su avanzado sistema de navegación y ataque le permitió a Schenone identificar el objetivo con una precisión asombrosa. Lanzó sus bombas guiadas por láser, un arma que los ecuatorianos no esperaban. La explosión fue cataclísmica. El nido de misiles desapareció. Luego, en lugar de retirarse inmediatamente, Schenone realizó una pasada a baja altura sobre las aturdidas posiciones enemigas, un acto de desafío y supremacía. Su táctica, ataque de precisión desde altitud, seguido de una demostración de fuerza a baja cota, explotaba las ventajas únicas del Mirage 2000. Los pilotos ecuatorianos en sus TFIR intentaron interceptarlo, pero sus radares no podían detectarlo entre el eco del terreno montañoso, mientras que el poderoso motor Snecma M53 del Mirage le permitía trepar y escapar a una velocidad vertiginosa. Schenone sería citado más tarde: el TFIR no podía verme en el valle, no podía seguirme en la trepada. Solo podía ver el humo de sus posiciones destruidas. El 7 de febrero, la tragedia golpeó a la FAP. El comandante Caballero y el mayor Maldonado, volando en misiones separadas, fueron alcanzados por el fuego antiaéreo ecuatoriano. Sus aviones, gravemente dañados, se precipitaron en la selva. No se eyectaron. Se mantuvieron en sus cabinas hasta el final, intentando dirigir sus máquinas lejos de las tropas peruanas en tierra. Su sacrificio no fue en vano. Se convirtieron en el símbolo del coraje indomable de la FAP. Los pilotos peruanos, viendo a sus líderes caer, se dieron cuenta de que ningún lugar en el valle era seguro, pero que la misión era más importante que sus propias vidas. El general de la FAP, al recibir la noticia, escribió en su diario de campaña: el Su-22 ha cambiado la ecuación de la guerra en el CENEPA. Antes, ellos elegían cuándo y cómo éramos atacados desde tierra. Ahora, nosotros debemos atacar cuando nuestra infantería lo necesita. Eso significa cada día, en cada posición, sin descanso. Nuestros pilotos están exhaustos. Nuestras pérdidas son dolorosas. Pero la soberanía no se negocia. El armamento del Sukhoi, una combinación de bombas de 250 y 500 kilos, cohetes no guiados ESEC-5 y ESEC-24, y sus dos cañones internos de 30 milímetros, resultó ideal para el combate en la selva. La típica pasada de ataque creaba una zona mortal donde una lluvia de acero y explosivos arrasaba con todo. Cualquier posición fortificada en esa zona enfrentaba una destrucción casi segura. Los búnkeres ecuatorianos, construidos con troncos y sacos de arena para resistir fuego de mortero, se desintegraban bajo el impacto directo de las bombas de 500 kilos. El mayor FAP Ramiro Lanao, comandante del Escuadrón Aéreo 111 Los Tigres, documentó el efecto en su informe de acción del 12 de febrero. Realicé contacto con posiciones enemigas fortificadas en la cota 1209. Abrí fuego con cohetes a 1500 metros, seguido de una ráfaga de 30 milímetros. Observé impactos a lo largo de la trinchera. El búnker principal enemigo colapsó. La infantería confirmó la neutralización del objetivo. El enemigo no tuvo oportunidad de responder. La propia estructura del Sukhoi Su-22 le proporcionaba otra ventaja crítica. Era un avión diseñado para la guerra, no para desfiles. Su fuselaje era simple y robusto, capaz de absorber una cantidad considerable de daño y seguir volando. Sus alas de geometría variable, aunque mecánicamente complejas, le permitían optimizar su rendimiento tanto para el vuelo a alta velocidad como para las maniobras a baja velocidad durante el ataque, dándole una versatilidad que otros aviones no poseían en ese entorno. Las especificaciones técnicas son reveladoras. El Su-22 podía operar desde pistas cortas y mal preparadas, algo esencial en un teatro de operaciones cercano a la selva.
El Kfir Kalle-2 de la FAE, aunque un caza formidable, era un interceptor de gran altitud, menos adaptado para el castigo del vuelo rasante y el ataque a tierra en un ambiente tan hostil. Los ecuatorianos, literalmente, no podían seguir a los Sukhoi a los cañones y valles sin exponerse a un riesgo extremo de accidente o de ser emboscados. Esto invirtió la dinámica tradicional de la guerra aérea. Normalmente, el defensor tiene la ventaja, lucha sobre su propio territorio, conoce el terreno, puede rescatar a sus pilotos caídos. Pero cuando el atacante, el piloto de la FAP, podía permanecer en el territorio enemigo, apareciendo y desapareciendo a voluntad gracias a su dominio del vuelo a baja cota, mientras el defensor, el soldado ecuatoriano en tierra, solo podía esperar el ataque con creciente ansiedad, las ventajas se invirtieron. Los Sukhoi podían merodear en las afueras de la zona de conflicto, esperando la llamada de la infantería para atacar en el momento más vulnerable del enemigo. El capitán FAP Zorro, un joven piloto en su primer conflicto real, perfeccionó esta táctica. El 14 de febrero, Zorro destruyó 3 emplazamientos de morteros en una sola misión, un récord para su escuadrón. Su método, esperaba la señal de un puesto de observación avanzado peruano que le indicaba cuando los ecuatorianos estaban reabasteciendo sus posiciones. Luego atacaba mientras estaban expuestos, sin tiempo para buscar cobertura. Los soldados ecuatorianos, sin capacidad de maniobra, eran blancos fáciles. El informe de Zorro fue brutalmente eficiente. Esperé hasta que el primer grupo de abastecimiento llegó a la trinchera. Hice una pasada con cohetes. Destruí un nido de ametralladoras. Trepé. Hice otra pasada. Otro emplazamiento destruido. Los ecuatorianos intentaron disparar sus misiles. Los atrapé en su fase de adquisición, sin un blanco estable. 3 objetivos en 5 minutos. A mediados de febrero de 1995, la ofensiva terrestre peruana, apoyada por la incesante campaña aérea, había logrado sus objetivos principales. La FAP había volado cientos de misiones, perdiendo 3 aeronaves de combate pero habiendo quebrado la columna vertebral de la defensa ecuatoriana en el valle. La FAI, que intentó interceptar los ataques, se vio superada por la táctica y la audacia peruana. Las pérdidas ecuatorianas en tierra fueron significativas. El ratio de intercambio de la campaña aérea era devastador para la moral de Quito. Al final del conflicto, las estadísticas mostraban el colapso completo de la estrategia defensiva ecuatoriana. En enero, se sentían invencibles en el CENEPA. Para finales de febrero, sus posiciones más importantes habían sido ablandadas o destruidas desde el aire. Las pérdidas de material fueron catastróficas para ellos. La tasa de efectividad de los ataques de la FAP aumentó de un 30% en las primeras incursiones a casi un 85% en las últimas semanas del conflicto. Esto significaba que la Fuerza Aérea del Perú había descifrado el código de la guerra en la selva. El entrenamiento de sus pilotos demostró ser superior. Novatos con una experiencia mínima en combate real se convirtieron en veteranos en cuestión de semanas, enfrentando el fuego enemigo con un coraje que asombró a los observadores internacionales. Los resultados fueron predecibles. Un general ecuatoriano intentó explicar a su presidente por qué sus tropas estaban siendo masacradas desde el aire. Señor presidente, el enemigo posee una habilidad que no anticipamos. Sus cazas Sukhoi y Mirage están volando por debajo de nuestros radares y del alcance efectivo de nuestros misiles. Nuestros pilotos no pueden interceptarlos en ese terreno. Sus pilotos están magníficamente entrenados para el vuelo rasante. Nuestro sistema de defensa antiaérea está siendo sistemáticamente destruido. Solicito permiso para redesplegar nuestras fuerzas a posiciones más defendibles. La respuesta desde Quito, documentada en las comunicaciones desclasificadas, fue no. Las posiciones se mantendrán. No cederemos ni un metro de terreno al enemigo. Esta orden, mantener a las tropas en posiciones fijas en lugar de permitir una defensa flexible, garantizó que las escuadrillas de la FAP siempre encontrarían blancos estáticos y vulnerables. Para el 22 de febrero, la FAP estaba volando misiones de ataque diarias, a veces con más de 10 cazas operando simultáneamente en el estrecho valle. La FAI apenas podía oponer un par de interceptores, que eran mantenidos a distancia por la escolta de los Mirage 2000 peruanos. Los Sukhoi cazaban en manadas, patrullando los cielos del CENEPA como tigres alados. Cualquier posición ecuatoriana que abriera fuego era inmediatamente marcada y atacada por múltiples cazas. La superioridad táctica, combinada con el desempeño de las aeronaves, creó una zona de muerte. El 19 de febrero de 1995, los Mirage 2000 lograron algo sin precedentes.
Una patrulla de Mirage peruanos interceptó a una formación de cazas Kfir y Mirage F-1 ecuatorianos que intentaban sorprender a los Sub-22 en su regreso a base. Los aviones de la FAE eran rápidos y ágiles, teóricamente una amenaza seria. Pero el teniente comandante Inca descubrió una vulnerabilidad. Los cazas ecuatorianos no estaban acostumbrados al combate aéreo sobre un terreno tan complejo. Inca posicionó su escuadrilla por encima de los cañones, esperando. Cuando los cazas de la FAE entraron en el valle, lentos, buscando a los Sukhoi, indefensos ante un ataque desde arriba, los Mirage peruanos se lanzaron en picado. 2 misiles Majek 2 encontraron su blanco. 2 cazas ecuatorianos fueron derribados antes de que pudieran reaccionar. El 10 de febrero de 1995, el mayor FAP Víctor Maldonado, con su Sub-22, fue derribado. Su muerte no fue por un caza enemigo, sino por el denso fuego antiaéreo. Su caída simboliza el dominio y el sacrificio de la FAP. Quedaban tan pocas amenazas en el aire que el mayor peligro para los pilotos peruanos era el fuego desde tierra, el mismo que habían jurado silenciar. En los análisis post-conflicto, oficiales ecuatorianos capturados y analistas internacionales admitieron abiertamente la superioridad de la estrategia de la FAP. Un mayor de la FAE, en una entrevista años después, diría a los historiadores, el Sub-22 fue la herramienta perfecta para ese trabajo. Podía hacer de todo, velocidad, carga, resistencia. Cuando empezaron a usarlos de esa manera, volando entre los árboles a principios de febrero, supimos que la guerra en el valle estaba perdida. No podíamos proteger nuestras posiciones, nuestras líneas de suministro, nuestros puestos de mando. Los Sukhoi estaban en todas partes. Algunos días, veíamos 20, 30 salidas sobre Tiwinsa. ¿Qué podíamos hacer contra esa audacia y esa habilidad superior? El general de la Fuerza Aérea del Perú, en sus memorias publicadas en 2004, tituladas Honor y Gloria sobre el CENEPA, escribiría, el Sukhoi y la destreza de nuestros pilotos destruyeron la moral del enemigo más efectivamente que toda la artillería combinada. No eran solo las bombas que caían sobre sus trincheras. Podían reconstruir trincheras. Eran los ataques constantes, la sensación de impotencia, ver a nuestros pilotos matar sus defensas una por una, haciendo imposible para ellos operar de día. Para finales de febrero, incluso si hubieran recibido más misiles, no tenían la moral para usarlos eficazmente. El piloto peruano no solo ganó la superioridad aérea, aniquiló su capacidad de resistir. Las estadísticas de disponibilidad revelan la escala de la superioridad peruana. La FAP mantuvo más del 90% de su flota de Sub-22 y Mirage 2000 operativa durante todo el conflicto. El mantenimiento fue impecable, el suministro de combustible y municiones, constante. Ecuador, con menos recursos, vio como su flota de combate sufría un desgaste mayor. Los aviones que llegaron a las unidades de combate ecuatorianas se enfrentaron a cazas peruanos con pilotos mejor entrenados para esa misión específica, con mejor inteligencia y números abrumadores en la zona de conflicto. En mayo de 1995, meses después del alto al fuego, la FAP tenía más cazabombarderos Sub-22 operativos que la FAE tenía aviones de combate de todos los tipos combinados. La transformación fue completa. Los oficiales ecuatorianos que se burlaron de los tractores peruanos en enero estaban muertos, prisioneros o escribiendo informes explicando su derrota, mientras escuadrillas de Sukhoi y Mirage patrullaban la frontera sin oposición. El arma que iba a ser solo otro caza soviético se había convertido en el símbolo definitivo de la supremacía aérea peruana y del coraje de sus hombres. Cuando pilotos peruanos y ecuatorianos se reunieron años después en foros internacionales, la conversación inevitablemente giraba hacia el CENEPA. Un expiloto de Kfir ecuatoriano, aquel que vio por primera vez a los Sukhoi rugir bajo su posición en febrero de 1995, que sobrevivió al conflicto, fue preguntado qué arma peruana respetaba más. Su respuesta, registrada en las actas de la reunión, el piloto del Sukhoi. Sin duda, el piloto. Nos burlamos de ellos cuando intentaron los primeros ataques. Los llamamos solo otra fuerza aérea sudamericana. Luego comenzaron a volar como demonios, apareciendo en docenas, atacando nuestras bases, cazándonos en nuestras propias posiciones. En 2 semanas transformaron la guerra en el valle. No solo nos derrotaron, nos hicieron sentir impotentes. Nuestros mejores soldados, nuestros mejores misiles, nuestras mejores tácticas. Nada importó contra esa combinación de audacia, habilidad y números. Abrumadores. Cuando 20 cazas aparecen sobre tu cabeza en un día y no puedes hacer nada para detenerlos, sabes que has perdido.
El legado del Sub-22 y del Mirage 2000 en la FAP se extiende mucho más allá del CENEPA. Se convirtieron en la prueba de que la doctrina y el entrenamiento son superiores a la tecnología. El diseño robusto, eficiente y letal del Sukhoi, y la precisión quirúrgica del Mirage, se convirtieron en el estándar con el cual se miden todas las operaciones de la FAP. El CENEPA demostró que la guerra aérea se trata de más que velocidad o armamento. Se trata de audacia, la capacidad de luchar donde el enemigo no espera que estés. Se trata de resistencia, la capacidad de permanecer en la pelea cuando el enemigo se queda sin moral. Y se trata de habilidad, la capacidad de convertir la geografía de un infierno verde en tu mejor aliado. Si esta historia te reveló cómo el coraje de un puñado de pilotos cambió el curso de una guerra, déjanos un comentario contando qué te sorprendió más. Y si quieres más historias sobre las armas y los héroes que definieron la historia militar del Perú, suscríbete. Estas historias importan porque nos muestran que la tecnología por sí sola no gana guerras. Es la combinación de la máquina, el hombre, el entrenamiento y la táctica. Los pilotos de la FAP lo tenían todo, y cuando su Sukhoi y Mirage aparecieron sobre el CENEPA en febrero de 1995, los soldados ecuatorianos que se habían burlado aprendieron que habían subestimado fatalmente la garra y el corazón del tigre peruano. La guerra por el cielo del CENEPA